Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, encontrándonos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en la palabra de Dios, para dejar que esa palabra toque el corazón, lo suavice, lo cambie, lo llene de la presencia de Dios. Quiero presentarte hoy un texto del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Un texto en el que los datos del versículo 1 te muestran cómo se corresponde esta etapa del profeta a esa guerra que están viviendo, la guerra de Siria contra Efraín. Asiria está ganando cada vez más terreno. Damasco y Samaria quieren obligar al rey de Judá a aliarse con ellos para poder atacar juntos a Asiria. Y contra los consejos de Isaías, Judá prefiere pedir ayuda a los asirios. Los asirios apoyan al pequeño reino del sur, pero lo someten a un vasallaje muy duro. Y por otra parte comienzan también las invasiones a Samaria, que terminan por destruirla en el año 722. Isaías, como la gran mayoría de los profetas, no predica solamente de palabras, sino también a través de gestos simbólicos, de signos. Y acá vas a encontrar uno de sus signos, representado en el nombre que le coloca a su hijo, Sear Yasub. Literalmente significa un resto volverá. Y con esto anuncia al rey y a los demás habitantes de Jerusalén y de Judá que un pequeño resto se va a convertir y va a escapar de esos castigos previstos. Escucha lo que te dice la palabra. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampando en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear-Yasub, al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás: mantente alerta y no pierdas la calma, no temas, y que tu corazón no se intimide ante estos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías, porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti, diciendo: subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Pero así habla el Señor: eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Dentro
de 65 años, Efraín será destrozado y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Isaías es de origen aristocrático. Él vive en Jerusalén, que es la capital del reino de Judá, en un círculo de escribas, de expertos políticos, de consejeros del rey. Continuamente interviene en la política del país. Ya vimos qué natural le parecía esto a todos los profetas. Y esto puede aclarar ese debate actual entre la relación entre iglesia y política. No son dos cosas separadas. Y dice la palabra: en tiempo de Ahaz, rey de Judá, el rey de Siria, Rasón, de acuerdo con el rey de Samaria, subió a Jerusalén para asaltarla. Cuando en el palacio del rey se supo que el ejército sirio estaba acampando con Efraín, se estremecieron, tuvieron miedo. Es la guerra. Estamos en el 735 a.C. Y Jerusalén está cercada por los ejércitos que están acampando a pocos kilómetros antes de dar ese asalto definitivo. Y hay un enloquecimiento general. El mismo Ahaz, en una especie de gesto alocado de desesperación, ofrece en holocausto a su propio hijo, a ese dios tan abominable de Moloc. Esto lo indica 2 Reyes 16:3. Ponían al pequeñito en los brazos calentados al rojo de una estatua del dios. Un sacrificio humano. La época era dura, decimos. Pero nos podríamos preguntar qué hacemos hoy también tantas veces para salvaguardar intereses nacionales o sociales. ¿A quiénes sacrificamos hoy en día? Y el Señor le dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahaz, al final del acueducto de la alberca superior, por la calzada de tal campo. Este monarca tan asustado está ahí, está sobre el teatro de operaciones, fuera de las murallas de Jerusalén, está vigilando los preparativos de la defensa. Y le tenés que decir que se calme, que no tenga miedo. El contraste es evidente entre ese aturdimiento del rey y esta serenidad tan lúcida del profeta. Isaías escucha a Dios. Escucha a Dios en pleno centro del acontecimiento. El Señor le dijo a Isaías. O sea, la problemática, la invasión, la destrucción de la ciudad inminente no le hace perder la calma como para consultar a Dios. Yo me pregunto, ¿sé escuchar a Dios, que también me habla a mí a través de todo lo que pasa? Especialmente a través de las situaciones colectivas que afectan un gran número de personas. Esta es la finalidad de la revisión de vida, justamente procurar escuchar lo que Dios dice en pleno centro de los acontecimientos. Y Dios le dice: ve a encontrar a Ahaz con tu hijo, Sear-Yasub, que significa un resto volverá. Los hijos de Isaías, como los de Amós, tienen nombres simbólicos. Este hijito con el que Isaías va a encontrar al rey, que acaba de matar a su propio hijo, lleva un nombre de esperanza. Es que el futuro de la nación no es un callejón sin salida. La población de Jerusalén, aunque fuere deportada después de una derrota militar, va a regresar. Un resto regresará. Este es el sentido. Y así, a nivel político, la posición de Isaías no es ni la resistencia a ultranza contra el invasor, ni la seguridad de una intervención milagrosa de Dios, ni tampoco la alianza con Asiria. Porque esta es la tendencia dominante, esto es lo que de hecho va a ser Ahaz. La posición de Isaías es la fe desnuda, la esperanza en un Dios
que sigue presente en el seno mismo de los fracasos. Fracaso no significa abandono de Dios. Y le dice, un pequeño resto regresará. Este es el tema del pequeño resto de Israel, que va a pasar a ser un verdadero leitmotiv en toda la Biblia. Es esa lucecita invencible que subsiste en medio de los días tenebrosos. Y el Señor se los recuerda, si no creen firmemente en mí, no subsistirán. Ciertamente que la fe, la escala de valor del profeta, incluso cuando interviene en plena política, es lo que lo mantiene. Los acontecimientos para el profeta Isaías son la llamada a una vida espiritual intensa. Las adversidades son una llamada para vivir una intensa vida con Dios. Te invito a que medites en todo esto y lo ores, escuchando este tema musical de Richard Mojica, Maravilloso Dios. Eres maravilloso, Señor. ¿Quién como tú? Cuando más en tu presencia estoy, Señor, mucho más me admiro de tu gran bondad. Cuando pienso y medito en tu amor, no puedo más que levantar mi voz. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, majestuosamente reinas con poder. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, ante ti yo rindo todo honor. Sí, Señor, reconocemos que solo tú eres digno de ser honrado. Cuando más en tu presencia estoy, Señor, mucho más me admiro de tu gran bondad. Cuando pienso y medito en tu amor, no puedo más que levantar mi voz. Maravilloso Dios, Maravilloso Dios, maravilloso Dios, oh sí, gran Señor. majestuosamente reinas con poder. Reinas, Maravilloso Dios, maravilloso Dios, ante ti yo rindo todo honor. maravilloso, Maravilloso Dios, maravilloso Dios, majestuosamente reinas con poder. en mi vida, Señor, tú reinas. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, ante ti yo rindo todo honor. Te honramos, Dios. Maravilloso, eres digno, Dios, de nuestra alabanza.
Eres digno. Eres digno. Tú nos levantas. Tú nos guías. Bendito eres. Quiero presentarte ahora un texto del Evangelio tomado del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, versículos del 20 al 24. Escucha lo que te dice el Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Terminado el discurso misionero, en el Evangelio de Mateo comienza ahora una sección que podemos llamar narrativa, en que van tomando relieve la incredulidad y el rechazo de Jesús por parte de los jefes del pueblo judío. Este texto evangélico es una recriminación de Cristo a 3 ciudades galileas florecientes, ciudades que estaban en torno al lago de Tiberíades: Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. Corazaín, a 3 kilómetros al nordeste de Cafarnaúm, no es mencionada en los evangelios sino en este pasaje de Mateo y en un paralelo de Lucas en 10:13. Betsaida era la patria chica de los apóstoles Felipe, Pedro y Andrés, y Cafarnaúm era la ciudad de Jesús, donde él recalaba después de sus correrías apostólicas. En estas 3 ciudades, Jesús había hecho la mayoría de sus milagros, pero no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido. Cubiertas de sayal, de ceniza. Y Jesús cita a Tiro y Sidón, que son ciudades costeras de Fenicia, a lo mejor por la proximidad que tienen con Galilea, sobre todo por su maldad. Pero es para Cafarnaúm, es para la ciudad favorita, para quien reserva el reproche más duro, porque la compara con Sodoma. Acordate que junto con Gomorra era el prototipo bíblico del descreimiento y de la inmoralidad. El orgullo de Cafarnaúm era tan grande como lo va a ser su hundimiento. Y esta condena de las ciudades costeras del lago, cuyo juicio y destino van a ser peores que el de las ciudades paganas pecadoras, digamos que podría ser el balance negativo que hace Cristo de su misión en Galilea. Si bien consiguió algunos discípulos, la gran masa, que se sentía atraída por los milagros, no respondió al mensaje del reino con esa conversión que Jesús estaba esperando. La buena noticia va a encontrar más eco en los países paganos que en los mismos connacionales de Jesús. Y entonces este texto del Evangelio de hoy apunta a la exclusión del pueblo israelita, pero también de todos los que, sintiéndose interpelados por Dios, hacen oídos sordos de la llamada de Dios. Los milagros de Cristo eran el exponente, eran la prueba, eran la señal de la presencia de Dios y de la acción del Espíritu de Dios en la persona de Jesús. Del mismo modo que los signos del reino y de la salvación de Dios invitan a la conversión,
invitan a darse vuelta de ese camino extraviado que aleja de Dios y volver a la casa paterna. Y por eso la falta de respuesta de conversión a este mensaje, a estos milagros de Jesús por parte de los ciudadanos, significa el rechazo de Dios, significa el rechazo del reino. El reinado de Dios en nosotros comienza justamente por nuestra conversión a los valores del reino, que son los valores del ser: santidad, verdad, justicia, amor, paz, frente a los valores del tener, el dinero, el poder, la soberbia, el dominio, la influencia. Es que es en el interior de la persona donde germina el reino de Dios, porque justamente del corazón humano es donde brota todo lo bueno, pero también todo lo malo que vemos en el mundo. Y eso Jesús lo avisó, y con toda claridad. Solamente si nos convertimos a los valores del reino, vamos a poder abandonar los criterios del mundo, los criterios del hombre terreno. Vamos a poder asimilar esas actitudes básicas que proponen las bienaventuranzas de Jesús: la pobreza, el hambre, la sed de felicidad, de fraternidad, de solidaridad, de no violencia, de reconciliación, de perdón, de amor al hermano concreto, incluso al enemigo. Sin esta conversión en profundidad es imposible el cambio de estructuras, tanto en la familia como en la sociedad, o en la política o en la economía. ¿Por qué? Porque la trampa del viejo egoísmo se va a agazapar en la ley, en situaciones nuevas, y se va a perpetuar el origen de todo, que es el desamor, que es la explotación del otro, la opresión del más débil. Únicamente esa levadura que actúa desde dentro, o sea, esa opción por el Evangelio, es lo que puede transformar toda la masa, es lo que puede hacer efectivo ese proyecto del reino de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestro ambiente. Qué importante es motivarse para crecer como persona y como cristiano en la dimensión personal, en la relación comunitaria, justamente porque esta es la regla evangélica del juego, de la ley del reinado de Dios, esa ley del crecimiento a todos los niveles. De lo contrario, vamos a estar abocados al raquitismo, a todas las malformaciones espirituales, a esa especie de esclerosis espiritual. Cuánta pequeñez y cuánta ruindad humana alrededor de nosotros. Necesitamos pedir al Señor que nos abra los ojos para poder vernos tal como somos. Que Él nos conceda el espíritu joven del Evangelio para poder amar cada día más, para empezar la vida cada mañana a los 20, a los 40, a los 60 años, como si hubiéramos nacido. Dios es muy espléndido. Tan solo un atisbo de generosidad por nuestra parte para darnos con creces, para hacer fructificar nuestro esfuerzo hasta el 100%. Es lo que espera. Y para eso hay un secreto: vivir en un estado permanente de conversión continua. Ora conmigo. Señor, hoy me humillo ante ti, porque mi corazón está endurecido en el mal, Señor, a pesar de esas continuas muestras de amor que recibo de tu parte. Te pido que abras mis ojos, Señor, para verme como soy, que me abras el oído para escuchar tu llamada a la conversión, que me pueda decidir con gozo por los valores del reino. Te pido que me renueves con tu espíritu en la opción bautismal, Señor, para avanzar cada día
en la conversión cristiana. Porque la meta que me estás señalando está siempre más allá. Y para esto te pido, Señor, que me des un espíritu joven para vivir el Evangelio como novedad, para crecer más y más como persona y como cristiano, para poder anunciarte, para poder dar testimonio de ti, Señor, para decirle al mundo que vale la pena conocerte, amarte y servirte. Amén. Te invito a que continúes esta oración escuchando este tema musical de Jessica, Levántate. Ahora piensas que ya no puedes más, que es el final de tus días, pues entre cuatro paredes estás llorando, triste y afligido. Piensas que tu llanto jamás podrá ser secado. Dios nunca ha dejado un justo desamparado. Él extiende su mano y le dice: no temas. Oh, yeah. Levántate, levántate con el poder que Dios te dio. Levántate que sobre ti está Asunción. Levántate, que Él por ti venció. Levántate, tú no estás solo, Él está contigo. Y si se levanta el enemigo, toma la espada confiado y verás que tu victoria en sus manos está. Ahora con su poder puedes caminar. Más atrás, Dios nunca ha dejado un justo desamparado. Él extiende su mano y le dice: no temas. Levántate, levántate con el poder que Dios te dio. Levántate que sobre ti está Asunción. Levántate, que Él por ti venció. Levántate, tú no estás solo, Él está contigo. Y si se levanta el enemigo, toma la espada confiado y verás que tu victoria en sus manos está. Levántate que sobre ti está Asunción. Toma la espada